Bueno, Milton, es una pregunta difícil de responder. Vamos a ver. Primero tenemos que entender lo que significa la evolución para poder entender por qué yo hablo así. Si entendemos por evolución que los seres cambiamos a lo largo del tiempo, pues yo también estaría de acuerdo, ¿no? Cuando yo era joven, en la zapatería solo había zapatos hasta el número 45, ¿no? Ahora los jóvenes comen mejor, se alimentan mejor y ahí los muchachos gastan el número de 54, de 55. Es evidente que ahora mismo los seres humanos españoles somos más altos y nuestros pies son más grandes. Si a eso se llama evolución, pues yo estaría de acuerdo. Pero es posible que dentro de unos años, si se pasa necesidad y se come menos y se tiene menos vitaminas, ahora tomamos leche con vitaminas enriquecidas, todo está realmente sobreabundante de vitaminas y de proteínas especiales para crecer. Dentro de unos años puede que los seres humanos vuelvan a tener los pies más pequeños, pero la evolución no habla de eso, no se trata de cambios, se trata de que la teoría de la evolución defiende, entre otras cosas, que todos los seres vivos descienden de uno solo y que un ser de una especie puede engendrar un ser de otra especie, y eso nadie lo ha visto, nadie lo ha podido comprobar, porque cuando un perro tiene descendencia, lo que pare son perros, y un ser humano tiene un hijo y tiene un hijo, y un agricultor planta una semilla de tomate y lo que sale es un tomate, no una sandía. Entonces pretenden que aceptemos como un hecho comprobado algo que es una filosofía, y ese es el problema principal, que es una filosofía que está enmascarada de ciencia. No sé si se podría decir que ahora mismo parece en la televisión y en los medios de comunicación que todos los científicos están de acuerdo con la teoría de la evolución, y realmente no es así. A la mayoría de los científicos no les interesa la teoría de la evolución, están trabajando con los escarabajos, con las microrrizas, con una enzima, con un gen. Están trabajando con algo muy concreto, pero la propuesta de la evolución se mantiene como un paradigma, como un marco. Todos trabajan dentro de ese marco y no se va a sustituir por otro hasta que no aparezca otra explicación del origen de los seres vivos que pueda sustituir a esta. Todos los científicos saben que esto hace aguas por todos sitios, que las pruebas no confirman la evolución, pero hasta que no aparezca otra explicación se va a mantener esta, porque la ciencia funciona así. Ahora, de todas maneras, Ángel, mientras hablabas, yo pensaba, entonces, la teoría de la evolución es algo científico o al fin y al cabo se puede decir que es una religión. Pues es muy curioso. Yo muchas veces hablo con compañeros, con amigos que son biólogos, que son científicos, profesores, y entonces en cuanto hablas de la evolución y manifiestas de alguna manera tus dudas, rápidamente la conversación deja de estar en el plano científico, de ver qué pruebas hay, y automáticamente se pasa a las descalificaciones. Entonces, pues eres un ignorante, eres un cretino, ¿no? Es una cosa muy curiosa. Es imposible casi hablar con un científico sobre la teoría de la evolución, porque en cuanto tocas alguno de sus puntos débiles, la conversación deriva a problemas, ¿no? Yo muchas veces les pregunto, dime concretamente qué he hecho, qué cosa concreta es la que te hace creer que los seres vivos han surgido unos de otros por evolución. Y nadie sabe qué responder nunca. Sin embargo, todo el mundo lo cree. ¿Por qué? Pues porque es lo que cree todo el mundo. Y como es lo que aparece en los programas del National Geographic y el marco en el que se mueve la ciencia ahora mismo, pues todos están cómodos ahí. Sin embargo, hablas con un científico y él te dice, sí, la evolución existe, pero tal detalle no está claro. Otro científico te dice, sí, existe, pero hay otro detalle que no está claro. Y yo lo que he hecho ha sido juntar todos esos detalles y de pronto ver que no hay nada claro. Que más bien todos los argumentos científicos que se podía aportar como pruebas, porque una cosa científica es que si yo suelto una piedra se cae, y yo lo puedo hacer delante de cualquiera y lo comprobamos, ¿no? Otra cosa científica es que el aire transmite la onda electromagnética y hay personas que en su casa nos ven por la televisión
o por un cable de fibra óptica. Esas cosas se pueden comprobar, pero nadie puede comprobar que de un pez de un tipo van a hacer otro pez de otro tipo, o que de un elefante un día una elefanta embarazada va a parir otra cosa que no sea un elefante. Eso no se puede comprobar y por lo tanto es dudoso decir que eso sea ciencia. Ahora, Ángel, en tu concepto entonces, los genes, las mutaciones, ¿qué importancia crees que tienen entonces en la evolución? Volvemos al principio. Si evolución son pequeños cambios en las personas, yo puedo entender que un gen tenga una mutación y eso origine un cambio o un problema. El problema está en que las mutaciones que conocemos, todas las mutaciones que conocemos, todas, absolutamente todas, y se conocen miles y miles de mutaciones en la especie humana, en los perros, en las lechugas, todas las mutaciones traen o una enfermedad, o un problema, o una tara. Ninguna mutación es, como dice la teoría de la evolución, beneficiosa. Porque es como si se le da a los genes, ¿no? Se le da a los genes una importancia que no tienen. Los genes son algo realmente reciente. En el año 1950 se descubrió la estructura del ADN y se está conociendo los genes poco a poco. Hace apenas 15 años que se hizo el proyecto del genoma humano, se terminó. Entonces, al principio, pensaban que había un gen que decía, ten el pelo rubio. Otro gen que decía, los brazos van a ser más largos que lo normal. Otro gen que decía, vas a tener la nariz chata. Otro gen que decía, como si los genes fueran un plano del cuerpo del ser, ¿no? Después se dieron cuenta de que los genes no tienen esa información. Los genes lo que hacen es montar proteínas. Hay un gen que monta la molécula de insulina que tenemos en la sangre. Si tienes un problema en ese gen, la insulina no funciona y eres diabético. Nadie tiene ninguna ventaja por tener un problema en el gen de la insulina. Los genes son los que dicen el grupo sanguíneo que tenemos, si somos AB, si somos cero, si somos positivo, negativo. Los genes dicen las moléculas que tenemos, pero los genes no pueden montar un ser vivo. Hace poco hubo un caso muy curioso, desde que se clonó a la oveja Dolly, ha habido varias empresas que han intentado hacer más rentable el proceso de clonación, y hay una empresa en los Estados Unidos que se ofreció a clonar gatos a gente que a lo mejor había esterilizado su gata y la quería mucho, veía que estaba vieja, se iba a morir y quería una gata como esa, ¿no? O un gato. La empresa se llamaba Copycat. Pues lo más curioso es que con todos los genes, con el núcleo entero de los genes, todos los genes del núcleo de las células de ese gato, clonaron otro gato, hicieron otro gato con todos los genes exactamente igual, y el gato que era siamés, el gato que salió era un gato romano. Ni tenía el mismo color de ojos, ni el mismo color de piel, ni el mismo rabo, ni nada, y tenía todos los genes. La forma de los seres vivos depende de muchas cosas, entre ellas los genes, pero no se puede achacar que porque mute un gen, una paloma va a criar una perdiz. Eso es absurdo completamente, y no se puede defender eso, y sin embargo es lo que se le enseña a los niños en la escuela. Con respecto a lo que nos decís acerca de las mutaciones, creí colegir en su momento que estabas afirmando que prácticamente todas las mutaciones son perjudiciales. ¿Es cierto esto? Cuando uno busca los libros, le pregunta a alguien, dígame una mutación beneficiosa. Solamente dicen una. Se refieren a, siempre citan la misma, una mutación en uno de los genes que forma la molécula de los glóbulos rojos, y entonces las proteínas que forran el globo, que es el glóbulo rojo, en vez de estar hinchadas, poder hincharse, cuando cogen oxígeno en los pulmones, se quedan defectuosas y se quedan como chafadas. Le dicen la anemia falciforme. Entonces es una mutación que produce una anemia que te puede matar incluso. Pero resulta que en las poblaciones en el centro de África, las personas que tienen ese gen, esa mutación en los alelos que viene o de su padre o de su madre, si lo tienen los dos, apenas puede respirar y tiene una vida realmente muy corta. Pero si lo tienen uno solo, por alguna cosa que no conocemos,
tiene más resistencia a la malaria. Y este es el caso que siempre se cita, ¿no? Con lo cual, lo que se ve, lo primero, y ahora la genética ha avanzado mucho y se sabe que un gen sirve para muchas cosas. No, un gen no sirve para una sola cosa. Aparte de este caso de la anemia falciforme, que se le ha visto una ventaja en cuanto a la malaria, pero que supone realmente una enfermedad gravísima, para nosotros sobre todo, aquí en Occidente, aparte de esa mutación no se conoce ninguna. Ahora, hay muchísima gente, Ángel, que dice, que argumenta que todos aquellos seres vivos, no solamente el ser humano, todos los seres vivos que hay sobre la Tierra, que se adaptan a los cambios, a las mutaciones, a la evolución, que solamente aquellos que se adaptan son verdaderamente los que sobreviven. ¿Esto es cierto también? Esto es muy curioso, ¿no? Lo primero es que, como dirían los filósofos, para hacer esa afirmación necesitas que yo te conceda el principio en el que fundamentas la argumentación. Porque si tú dices que un ser se ha adaptado a una nueva situación, estás dando por cierto que ese ser antes no podía vivir en esa situación y que ha sufrido un cambio para poder vivir en esa situación. Eso primero, del que parte tu razonamiento, tendrías que demostrarlo primero, ¿no? Cosa que nunca se hace. Pero bueno, dando eso por descontado, la historia de la vida en la Tierra no dice eso. Millones de especies de seres vivos se han extinguido. Ahora mismo tenemos unas listas increíbles de especies en peligro de extinción, plantas en peligro de extinción, animales en peligro de extinción. Lo que la historia de la vida en la Tierra es la historia de las extinciones, no es la historia de las adaptaciones. Y cuando se ha quemado una selva, los chimpancés que vivían en la selva o se han ido a otra selva cercana o se han muerto, pero ninguno se ha vuelto otra cosa y se ha puesto a vivir en medio de la sabana. Eso no lo ha visto nadie. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Si pretende ser una ciencia, tiene que ser demostrable y comprobable con experimentos. Si no, es una idea, ¿no? Una idea muy bonita, pero una idea. Entonces debe estudiarse en el sitio donde se estudian las ideas, no donde se estudia la ciencia. Ahora, según entonces tu razonamiento, como piensas tú acerca de la evolución de las especies, ¿Darwin se desploma? Darwin está desplomado desde el principio. Por más que haya una ciudad en Australia que lleva su nombre y por más que se haya entronizado casi y que muchas personas digan que es la mente más lúcida de la humanidad que ha existido nunca y que es el hombre que más ha aportado al progreso de la ciencia, Darwin plantea cosas que son filosofía. Darwin lo que plantea es un programa antimetafísico. Sería complicado de hablar de esto, pero Darwin escribe un libro que se llama El origen de las especies, cuando él mismo confiesa dentro de ese libro que no tiene ni idea de lo que es una especie, que cogía dos plantas y él mismo decía esa noche que eran de la misma especie y al día siguiente decía que eran dos variedades distintas y que la idea de especie le volvía loca la cabeza. Entonces hay un montón de libros escritos ya. Yo lo que escribo no me lo he inventado yo lo único que he hecho es recapitular la información que hay escrita ya. Un libro se llama Juicio a Darwin, otro La caja negra de Darwin, otro El ocaso de Darwin, El fin del darwinismo. Si todos los científicos serios, quitando los que viven de hacer propaganda de la evolución, que los hay, todos los demás saben que las ideas de Darwin no se pueden mantener mucho tiempo. Pero hasta que no aparezca otra explicación, en la que no aparezca Dios, por supuesto, ¿no? Hasta que no aparezca otra explicación materialista, no se va a sustituir el paradigma evolutivo y Darwin va a estar en el altar. Es cuestión de tiempo, solamente. Ángel, la vida entonces puede ser un cúmulo, miles de errores en el tiempo azarosos. Hubo un hombre, un químico que le dieron el premio Nobel, ¿no? Jacques Monod, que escribió un libro que se llamaba Azar y Necesidad, donde dijo que los seres humanos existimos porque por una mutación, un error, había salido nuestro número en la lotería, como si estuviéramos en la ruleta en Monte Carlo.
El problema de estos planteamientos ya extremadamente mecanicistas, que pretenden que un ser vivo es una serie de reacciones químicas, nos roban el sentido de la vida. Nuestra vida no tiene ningún sentido. La naturaleza no tiene ningún sentido, el mundo no tiene ningún sentido. Todo existe por casualidad, igualmente podía no existir. Por lo tanto, todo es relativo, por lo tanto, todo da igual. Los errores se plantean, o sea, la teoría de Darwin plantea, y seguida por los neodarwinistas, que un error seguido de otro error, a ciegas, producido, los errores se producen por fallos, por azar. O sea, nosotros somos el fruto de una equivocación. Esto es real, es una cosmología, es una manera de ver el mundo y de ver el cosmos y de ponerle un sitio al ser humano en la naturaleza. Entonces, el motor que mueve el mundo es la lucha por la vida y los errores. Por lo tanto, el que más quiera mover el mundo, que pelee con los demás y que tenga muchos errores. Es un planteamiento antropológicamente nefasto. Porque entonces, ¿cuál es el sentido de nuestra vida? No existe. Entonces, la clásica teoría de la evolución ya pertenece al pasado. En España no. España es un país especialmente en esto, porque somos muy sumisos. Lo que nos dice la televisión no lo creemos. En los Estados Unidos apenas si el 25% de las personas se creen lo que aquí en España nos creemos el 99%. España es un país muy sumiso. Somos bastante crédulos, ¿no? Y la voz de la televisión es la voz de, pues casi de Dios. Lo ha dicho la televisión, pues eso es la verdad, y estamos en la televisión, ¿no? Pero, en fin, no creo que la teoría esté muerta, porque hay mucha gente interesada en mantenerla, más gente de la que parece. Se sienten cómodos ahí. Como no le debemos nuestra existencia a nadie, como el mundo es fruto de la casualidad, pues no tengo ninguna responsabilidad ni ningún sentido. Mi vida no tiene ninguna meta, porque hoy estamos, mañana no estamos, hoy somos seres humanos, mañana a lo mejor somos otra cosa. Para terminar, Ángel, por hoy, podríamos decir entonces, podríamos afirmar que todos los seres vivos descendemos de uno solo por evolución. Eso es lo que plantea el darwinismo, pero a mí me cuesta mucho. Vamos a ver. El primer problema del neodarwinismo o del materialismo en el fondo, es de dónde surgió la vida. Cómo empezó a existir el primer ser vivo. Y si pensamos un poco más, ¿por qué el oxígeno es tan maravilloso que permite estar en el aire, y cuando está en el aire es transparente y podemos vernos, y a la vez nos hace respirar? O sea, ¿por qué está todo tan bien hecho para que pueda existir la vida? Y como yo he nacido de una lechuga, mis antepasados hacia atrás, da igual que haga mucho tiempo. ¿Por qué una cosa se puede transformar en otra? Es un problema metafísico. Las cosas no son. Yo no puedo preguntar ¿qué es esto? Porque la respuesta es, ahora mismo es un perro, ahora mismo es un chimpancé, pero mañana puede ser un elefante, una persona. Esto es absurdo, realmente absurdo. Aparte de que la complicación terrible que supone algunos pasos concretos, por ejemplo, que si fuera así como nos lo cuentan, que una bacteria que tiene un tipo de reproducción asexual y un tipo de organización de ADN en un anillo, de pronto se vuelva un ser que tiene dos individuos distintos, macho y hembra, que tiene una fecundación que entre los dos se complementa y se hace uno solo, que tenga los cromosomas organizados de una manera en cromosomas por pareja y no un anillo de ADN. O sea, cambiar de no ya digo de una planta, de un helecho a un castaño, sino cambiar de una vegetal a un animal es algo tan brutal que no se trata de una mutación, es que hay que tirar la casa y hacerla nueva entera. Entonces, si miramos la maravilla y el orden que hay en la naturaleza y en cualquier ser vivo, aunque sea una bacteria, pensar que eso se ha podido hacer
a base de equivocaciones, pues eso es casi renunciar a la razón que tenemos los seres humanos. Eso es renunciar a nuestra capacidad de razonar. El orden es fruto de la inteligencia, el orden no puede ser fruto del error. La prueba es que si no, pues estarían todos los armarios de nuestras casas estarían ordenados. Porque yo tiro las cosas, abro las puertas y las tiro dentro y estarían todas ordenadas. No, el orden es fruto de la inteligencia. Y un ser vivo, somos capaces de vivir hasta algunos muy fuertes 100 años. Nos cortamos y nuestro cuerpo se cura la herida. Si los seres vivos somos una maravilla, por más ingenieros que juntáramos, todos los ingenieros del mundo no son capaces de fabricar un cromosoma, siquiera, ¿no? Y sin embargo creemos que los seres vivos hemos salido de una piedra, por casualidad, un día cayó un rayo. La evolución, en el fondo, ya hubo un filósofo francés, Etienne Gilson, que lo dijo, dice, la evolución es un cuento de hadas, pero para adultos. Muy bien, Ángel, se nos fue el tiempo. Vamos a seguir conversando contigo, si tu tiempo te lo permite, porque es muy interesante realmente conversar con don Ángel Luis Hurtado Contreras. Y vamos a terminar entonces nuestro programa de hoy poniéndonos un poco en la piel o en el pensamiento de Ángel. Él ya nos corregirá o no en una próxima entrega. Yo diría entonces que es una suerte, una gran suerte, que Dios no haya asistido a la misma universidad que los evolucionistas. Hasta la semana que viene.